La casa en la que vivía le perteneció a los abuelos de mi padre, que luego fue heredada a sus padres y después a mi papá. Sus hermanos decidieron irse a vivir a otras ciudades y solamente se quedó a vivir con nosotros mi tía Esperanza. Tía Pera era como le decíamos todos. Ella se quedó soltera, nunca quiso casarse, por lo que mi papá le dijo que la casa también le pertenecía. Tenía muchas habitaciones, así que ella se quedó con nosotros. En una ocasión, en la que era muy pequeña, aquello que sucedió se me quedó muy grabado, porque me dio miedo. Era de madrugada y yo dormía en la misma habitación con otra de mis hermanas. Recuerdo que escuché el llanto de un niño. Lloraba despacito, con mucho sentimiento. Me incorporé de la cama y me quedé sentada, buscando quién era el niño que lloraba con tanta tristeza. Estuvo así por un largo rato, así que fui a despertar a mi hermana y le dije que escuchara. Se oía el llanto de un niño, pero mi hermana no me hizo caso. Se volteó y se tapó con su cobija, y en forma de reclamo me dijo que la dejara dormir. Seguramente fue un sueño, y se quedó dormida. El llanto se seguía escuchando, así que me asomé por la puerta que daba a los pasillos y al patio. Estuve atenta durante unos minutos sin poder ver nada. Ya estaba a punto de regresarme a la cama, cuando noté una sombra pequeña que se movió entre la penumbra del pasillo. Por más que miré con mucho cuidado, ya no pude ver nada más. Fue difícil darme cuenta de que era realmente lo que vi, porque la única luz que había estaba del otro lado del patio, así que apenas llegaba poca iluminación a esa parte. El llanto se detuvo y, cansada, me fui a acostar en mi cama. Al día siguiente le conté a mis padres lo que vi. Ellos no le dieron la debida importancia. Me dijeron que en la noche cualquier cosa se podía confundir, seguramente era un perro, un gato o algún zorro que se metió por la parte trasera del patio. En aquel tiempo nuestra casa no estaba en la parte más céntrica de la ciudad, por lo que atrás estaba el cerro, y a los lados no había más casas sino terrenos baldíos. Después de que les conté lo ocurrido esa noche a mis padres, yo no me di cuenta, pero mi tía Pera me puso mucha atención. Y cuando mis papás salieron de la cocina, me hizo una señal para que la siguiera y me fuera a su cuarto. Siempre lo hacía así cuando me quería dar un dulce o leer un cuento. Me hacía señas, y sin palabras las dos sabíamos de qué se trataba. Cuando entré a su habitación, con la palma de su mano me pidió que me sentara a su lado en un pequeño sillón. Con voz muy bajita, aunque no entendí por qué lo hacía así, aunque hablara más fuerte, nadie la iba a escuchar, aún así ella siguió murmurando. Me dijo que me creía, que le contara todo lo que vi con más detalles. Le dije todo, mientras ella me miraba con lágrimas en sus ojos. Nunca entendí el motivo. Solo la abracé y nos quedamos así durante un rato. Antes de salir de su habitación, me pidió que no le contara nada a mis padres. Ellos no veían nada más allá de su realidad. Pasaron varios años para que de nuevo volviera a escuchar el mismo llanto. Ya hasta se me había olvidado. En ese tiempo ya tenía 15 años, cuando un llanto lastimoso me despertó. No me levanté, me quedé en la cama mientras seguía escuchándolo. Apenas era perceptible, por lo que me dio la impresión de que estaba en el patio trasero. Además, esa noche llovía muy fuerte, por lo que no quise ir a mojarme. Los truenos de la lluvia casi no me permitían escucharlo. Estuve despierta por un rato, aunque la lluvia era torrencial. Me fui quedando dormida. De pronto, un relámpago iluminó el patio, para enseguida oír el sonido muy fuerte del trueno. Esa vez sí me desperté. Me asusté del ruido que hizo. Durante varios minutos los rayos siguieron cayendo. Era una tormenta eléctrica inusual en el pueblo en el que vivíamos. Acostumbraba a llover, pero no con esa intensidad. Ya no me pude dormir. Seguí escuchando el agua caer sobre el tejado. De pronto, otro relámpago iluminó el espacio, y fue en ese instante en el que vi una silueta de un pequeño en la ventana. Asustada,
me levanté con cuidado. Luego escuché el llanto de un niño. Apenas lo podía escuchar porque la lluvia no lo permitía. Conforme la tormenta se fue calmando, seguí oyendo el llorar del niño, cada vez más lejano. Esta vez no me quedé acostada. Ya casi no llovía, y con cuidado me puse mis zapatos, una cobija en la espalda, y salí a ver de qué se trataba. Me guiaba por el sonido del niño, así que caminé con cuidado. Temía encontrarme con no sé qué, pero tenía miedo, así que con pasos lentos fui por los pasillos del patio. Sentí una mano que tocó mi hombro. Brinqué del susto y escuché un chistido. Era mi tía Pera, que también se dio cuenta de lo que sucedía. Me tomó de la mano y me llevó a su habitación. Me sentí confundida. Yo hice el impulso de salir, porque esta vez lo oí con más fuerza, pero ella me pidió que no lo hiciera. No era la primera vez que pasaba. Cuando era más joven, se atrevió a salir en la madrugada y lo logró ver. Era un niño como de 10 años, pero sin rostro. O al menos ella nunca se lo pudo ver. Por alguna extraña razón, algo le cubría su cara. A veces era la oscuridad, otras ocasiones una sombra extraña. El pequeño no era un niño, sino un demonio. Eso fue lo que me dijo mi tía. Le creí lo que me contó, porque ella tenía miedo. Lo noté en el temblor de sus manos. La piel de sus brazos se le puso chinita y su boca temblaba, como si tuviera mucho frío, pero estaba segura de que se trataba del miedo que le daba darse cuenta de la presencia de ese niño. Me pidió que no me acercara a él porque podía hacerme daño, ya que tenía la facultad de engañar a la gente con su presencia. Al creer que de verdad era un niño, era más fácil pensar que era indefenso. Pero me advirtió que no me confiara, que no era bueno. No supe qué hacer ni qué pensar. Me quedé con ella, no solo por lo que me dijo, sino porque creo que ella tenía más miedo que yo. A lo lejos, no dejaba de escucharse aquel llanto. Ya no me fui de la habitación de mi tía, no porque yo tuviese miedo, sino porque la noté muy alterada. Creo que, en el fondo, no quería quedarse sola. Dormimos juntas hasta que dejamos de oír aquel triste lamento. Yo no me pude dormir por completo, ante cualquier sonido despertaba asustada. En cambio, mi tía sí pudo descansar, y eso me dio gusto. Hasta ese momento fue cuando me di cuenta de que ella era una persona muy apartada y reservada, y hasta cierto punto, creo que era relegada por la familia, aunque nunca me había dado cuenta de eso. Ya casi amanecía cuando vi una sombra en la ventana del cuarto de mi tía. Supuse que era el mismo niño que lloraba, porque tenía una estatura pequeña y el cabello revuelto. En el instante en que la luz del día empezó a aparecer, él se marchó y el llanto ya no lo volví a escuchar. Escuché a mi madre que se levantó a barrer el patio y a mi papá que se preparaba para irse al trabajo, mientras que mi tía seguía dormida. Quise pensar que el sentirse acompañada le brindó la confianza para descansar. Tratando de hacer el menor ruido posible, agarré mis zapatos y salí de su habitación. Sentí cuando mis calcetas se mojaron por el piso. Fue entonces cuando noté las huellas de lodo de 2 pies pequeños. Las seguí, y ellas conducían hasta el patio trasero. Ahí se perdía el rastro. El grito de mi madre me sacó de mis pensamientos. Yo estaba segura de que esas huellas eran del pequeño, y verlas en el pasillo me dio un poco de nervios. Era verdad, el niño existía. Sabía que no era ninguna de mis hermanas, porque ellas dormían en la habitación del otro lado del pasillo, y esas pequeñas huellas no podían ser las de ellas. Además, no les gustaba mojarse. Mi mamá me gritó nuevamente. Me dijo que no anduviera en la noche saliendo, que me podía enfermar, y más si andaba caminando descalza, porque las huellas de lodo que dejé no eran con zapatos, sino con los pies desnudos. No le dije nada, porque no me iba a creer. Así que asentí y me fui a mi cuarto. No tenía la menor idea de lo que sucedía en la casa, pero mi tía sí. Así que ella me contaría la verdad.
Los siguientes días, mi tía no salió de su habitación. Al parecer, se enfermó, ya que le dio una infección respiratoria muy fuerte. Fue necesario que el médico fuera a verla porque la fiebre no cedía. Creí que no era oportuno molestarla con preguntas. Solo entraba en ocasiones a darle su medicamento y a ver cómo se encontraba, aunque la mayor parte del tiempo estaba dormida. 2 días después, estaba dormida cuando me despertó el mismo llanto. Estuve acostada y tapada con la sábana, poniendo atención al sonido. Era un lamento muy triste. Poco a poco fue subiendo de intensidad, y noté que el perro que teníamos empezó a ladrar. También otros perros vecinos hicieron lo mismo. La calle se llenó de ruido. No pensaba levantarme, por lo que mi tía me dijo. Me quedé despierta escuchando todo el alboroto. De pronto, sentí que jalaban mi cobija. Fue muy despacio. Me quedé petrificada, buscando darle una explicación a lo que percibí. Y de nuevo sentí el mismo jalón. Esta vez no había lugar a dudas, alguien tiraba de mi cobija, porque parte de mi cuerpo quedó al descubierto. Levanté la cabeza y vi una sombra pequeña a los pies de mi cama. Era la figura del niño. Por la ventana entraba un poco de luz. Era una noche con luna llena y alcancé a ver al pequeño. No le pude ver el rostro, solo noté su ropa, que era antigua y desgastada. Recordé las palabras de mi tía, que él no era un niño, sino un demonio. Y eso hizo que me diera más miedo. Me quedé quieta. No sé si por el temor que me dio o porque no sabía cómo reaccionar. No quería ni gritar, solo esperaba que el niño se marchara. Pero no lo hizo. Siguió parado, observando con detenimiento. De pronto, sin darme cuenta en qué momento lo hizo, ya lo tenía al lado de mi cama. Escuché claramente cuando hizo un gruñido. Esta vez no lloró. Fue un ruido ronco que salió de su garganta y me puso a temblar. Nuevamente hizo el mismo sonido y ya no pude con eso. Me solté a llorar mientras grité pidiendo ayuda. Ahí me di cuenta de que mi tía tenía razón. No era un niño, porque noté que sonreía. Vi cuando sus ojos brillaron y una sonrisa macabra se dibujó en su rostro. Cerré los ojos, me hice hasta el otro lado de la cama y grité con tanta fuerza que enseguida mis papás entraron a mi habitación. En el momento en que ellos abrieron la puerta, esa cosa desapareció. Se fue a la oscuridad de una esquina y dejé de verlo. Cuando mis padres entraron, llorando les señalé hacia la esquina, que ahí, en esa parte, estaba él, el niño. Mi papá prendió la luz de la habitación y dentro no había nada. El niño desapareció. Llorando, les aseguré lo que había visto. Mi madre me pidió que me calmara, que no conseguía nada poniéndome así. Lo mejor era que me tranquilizara y le contara todo, pero era imposible conseguirlo. Estaba más que nerviosa, muy asustada, y un temblor me invadió. Fue necesario que mi madre me diera un calmante y que se quedara conmigo, porque temía que en cualquier momento el niño regresara. Solo de esa manera pude descansar, aunque a cada rato despertaba y saltaba en la cama. Tenía la sensación de ser observada. Miraba alrededor de mi cuarto, esperando encontrar aquel ente de nuevo. Ya casi al amanecer, el sueño me venció y me quedé profundamente dormida. Desperté cuando un rayo de sol se metió por la ventana, una parte de la cortina quedó abierta. Fue cuando me di cuenta de que ya era por la mañana. Al despertar, me sorprendió ver a mi tía sentada en una silla, a un lado de mi cama. Se le notaban los estragos de su enfermedad, pero al menos ya se había levantado, porque desde que enfermó no había salido de su cuarto. Sin decir nada más, empezó a contarme una historia. Me dijo que probablemente ese era el origen del niño con voz grave, quizás por la enfermedad respiratoria que padecía. Mi tía me dijo que cuando ella era muy joven conoció a un muchacho del otro pueblo, durante las fiestas patronales. Muchas personas de los pueblos cercanos iban a formar parte de las festividades.
El joven se llamaba Pablo. Él se acercó para platicar con ella durante toda la semana que duró la celebración al santo del pueblo. Pablo no dejó de ir ningún día. Luego, le pidió que fuera su novia, y ella aceptó. Pablo iba cada fin de semana a verla a su casa. Eran otros tiempos en los que sus padres no le permitían ver a su novio más que en la sala de su casa. Pronto hicieron planes para casarse y Pablo pidió la mano de mi tía a su padre. Hicieron los protocolos acostumbrados y se fijó la fecha de la boda. Hasta ese momento, todo estaba bien. Mi tía Pera estaba más que feliz, se iba a casar con el hombre que amaba. Lo que ella no sabía era que la madre de Pablo era una mujer que se dedicaba a curar con hierbas, también era partera, y las malas lenguas decían que practicaba la brujería. Por algún motivo desconocido por mi tía, esa mujer no estuvo de acuerdo en que Pablo se casara con ella. Quizás porque no quería quedarse sola, porque había elegido a otra mujer para su hijo, o por alguna otra razón, porque, según mi tía, ella nunca la conoció, no hubo el tiempo suficiente para que Pablo se la presentara. Después de un mes de haberse comprometido con su novio, él no apareció. Dejó de ir a visitarla. El primer fin de semana que no lo vio, se puso desesperada. En ese tiempo no había manera de comunicarse con él por teléfono directamente, casi nadie lo tenía. Solo lo hacían a través de la caseta telefónica del centro del pueblo. Se comunicó y, cuando preguntó por él, la persona que le contestó le dijo que él se había marchado junto con su madre. Mi tía me dijo que se puso como loca, y más porque estaba embarazada de Pablo. No sabía cómo iba a reaccionar su padre. Eran otros tiempos, y que una mujer quedara embarazada sin estar casada era un delito muy grave y una falta al honor del padre. Una noche se sentía inquieta e intranquila, no solo porque no sabía nada de su novio estando embarazada, sino porque sentía una ansiedad y una desesperación que le consumía todo su cuerpo. Esa noche fue muy oscura, por alguna extraña razón, no hubo luna y las estrellas estuvieron ocultas. El cielo se veía cubierto de nubes negras, como si estuviera nublado, pero no llovió. Mi tía, en su angustia, se salió al patio trasero y escuchó el ulular de un búho. Lo vio, se encontraba parado en la cerca. Se le hizo muy extraño verlo y que no huyera con su presencia. Le dio la impresión de que esa ave la veía fijamente, por lo que mi tía sintió miedo. Con un palo que se encontró, la asustó para que se fuera, pero no lo hizo. Levantó una piedra del suelo y se la aventó. Fue cuando el ave voló y se posó muy cerca de ahí, en la rama de un árbol. De repente, mi tía sintió un dolor muy fuerte en su vientre. Cayó de rodillas en el suelo por la intensidad del dolor. Notó un líquido caliente que escurría entre sus piernas y algo que se desprendió de su cuerpo. Al tocarse, se dio cuenta de que había perdido a su bebé. Mi tía confesó que tuvo sentimientos encontrados. Por un lado, sintió tristeza por la pérdida de esa vida, pero por el otro, un gran alivio, porque ahora que su novio no aparecía, nadie se iba a dar cuenta de su falta. Escuchó un ruido en el patio delantero y, por el miedo que tuvo a ser descubierta, agarró lo que su cuerpo expulsó, hizo un hoyo en la tierra y lo enterró. Luego fue a lavarse las manos con abundante agua y a quitarse la sangre de entre sus piernas. Le pregunté a mi tía por el búho. Me respondió que se olvidó del ave por un momento, pero después de que cubrió el pozo que hizo, el ave se posó en el mismo lugar en el que enterró el producto de su falta y luego se marchó. Se fue volando y jamás lo volvió a ver. Aquella terrible noche no pudo dormir y después de unas horas comenzó a escuchar el llanto de un bebé. Apenas se podía escuchar, pero duró un rato y luego todo quedó en silencio. Le preguntó a sus padres si ellos escucharon llorar a un bebé, pero nadie en su casa lo oía. Solo ella. A partir de ese día, cada noche era lo mismo, escuchaba llorar a un bebé. De cierta manera, se acostumbró a oírlo y, conforme pasó el tiempo, el llanto del bebé fue cambiando, como si ese ser humano estuviera creciendo.
pero no podía decirle nada a nadie, y ella era la única que podía escucharlo y darse cuenta de los cambios que ocurrían en la forma de llorar. Le pregunté a mi tía por qué decía que tenía 10 años y que era un demonio. Si bien podría ser el alma en pena de su hijo, ella me dijo que eso era imposible. Ese no era el espíritu de su hijo, era un demonio. Porque cuando ya no pudo con el tormento de escuchar el llanto, fue con una bruja para que la ayudara. Ella fue la que le dijo que no era posible que fuera su bebé. Cuando le echó las cartas, le contó algo que casi la enloqueció. Aquella ave que vio no era más que la madre de Pablo. Ella hizo un pacto con el demonio para vengarse de ella por robarle el amor de su hijo, y también le dio algo a Pablo para que se olvidara de ella. Le dijo que tuviera mucho cuidado, porque esa mujer no se iba a quedar tranquila. Seguramente ya se estaba dando cuenta de lo que ahora hacía. Así que le pidió que realizara varios rituales de protección y que sacara del patio trasero lo que enterró, porque estaba maldito. Esa bruja le hizo un maleficio muy fuerte. Mi tía hizo todo lo que la mujer le dijo y funcionó hasta cierto punto. Porque siguió escuchando el llanto, pero desde aquella época en que realizó los rituales, el niño ya no creció. Se quedó en la misma edad, aunque siguió manifestándose. Cuando mi tía me contó todo lo sucedido, se notaba que todavía sufría por el hijo perdido y que sentía culpa por lo sucedido. No tuve palabras de aliento para ayudarla, solo la abracé y ella me correspondió el abrazo. Jamás imaginé que esa maldición traspasara el tiempo y las fronteras familiares, porque en teoría yo no tendría por qué escucharlo. Aquella noche, después de la confesión de mi tía, fue la peor. Sabiendo lo que realmente sucedía, no me podía dormir. Ante cualquier sonido normal que se oía en el patio, creía que se trataba del pequeño. Me sentía nerviosa e inquieta. Era muy tarde cuando me fui a la cama y, al momento de taparme con la cobija, sentí la cama fría, muy helada. Y de pronto, de la nada, oí el lamento, ya tan conocido, pero muy cerca. El niño estaba en mi cama. Fue la primera y la única vez que lo tuve tan cerca y le pude ver su rostro, o lo que debía ser su rostro, porque parecía una masa amorfa de piel, como si se hubiera quemado. Solo tenía la boca, y de ella salía el triste llanto. No sé cómo me levanté tan rápido y me salí de la habitación. Corrí con la única persona que me iba a entender y a creer. Ni siquiera toqué en la puerta, me metí corriendo y, casi a gritos, desperté a mi tía. No fue necesario que le dijera nada. Ella lo entendió muy bien y se alteró más que yo. Se puso a caminar por todas partes del cuarto diciendo palabras incoherentes. Buscó debajo de la cama y en el ropero algunos artículos viejos que seguramente eran los amuletos. Y de nuevo escuchamos el llanto. A mi tía solo le alcancé a entender que cada año era lo mismo. Ese día se aparecía para recordarle su pecado. Fue una noche terrible. Las dos estuvimos despiertas, nerviosas, ante cualquier sonido o movimiento. Saltábamos del horror que teníamos, esperando que el niño o demonio se apareciera. Solo lo volvimos a escuchar otra vez, y luego todo quedó en silencio. Con la luz del día, también el temor fue desapareciendo. No era lo mismo oír algo tenebroso en la oscuridad de la noche. Así que mi tía, en cuanto vio que era una hora prudente, fue de nuevo con la misma mujer para que la ayudara y le explicara por qué yo también podía ver y escuchar al pequeño. No sé qué tantas cosas hizo mi tía, ni tampoco entendí el motivo por el cual solamente ella y yo lo pudiésemos ver y escuchar. Mi tía me dijo que fue algo así como una herencia de sangre, pero no lo entendí por completo. Sin embargo, todos los rituales sirvieron para que el niño ya no se manifestara. Solamente el llanto, el terrible llanto, seguimos escuchándolo. Se oye lejano, distante, pero sigue presente en la vida de ella y en la mía. Con el paso del tiempo, me fui del pueblo para estudiar y me quedé a vivir en la ciudad. Ya estando en mi nueva residencia, dejé de oír el llanto del niño.
Pero las veces que voy de visita a la casa de mis padres y de mi tía, sigo escuchando el llanto, muy bajito, apenas perceptible. Pero sigue presente. El niño jamás se me volvió a aparecer, pero su llanto me dice que sigue allí, porque solamente yo lo puedo oír, además de mi tía. Es una respuesta que nunca tuve. He escuchado decir a la gente que cuando un espíritu llora en las madrugadas, se trata de una entidad que no puede descansar. No pude saber si era buena o mala, pero algunas de esas personas la nombran como el doliente. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 20,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 21,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.